Bienvenidas, amadas, las queremos mucho, las amamos con todo nuestro corazón. Y es increíble el amor de las madres, porque la Biblia dice y compara en varias escrituras que el amor de Dios es como el de las madres. Si quieres entender un poco el amor de Dios, puedes ver un poco a tu mamá y vas a entender un poco el amor de Dios. Aunque el amor de Dios es incluso aún más grande que eso, imagínate nomás. Y hoy quiero que hagamos un poquito del corazón de una mamita. La madre de Jesús. Que entendamos el corazón de cómo Dios escogió a María para ser instrumento para que trajera al Salvador del mundo. ¿Qué fue lo que hizo María? ¿Qué era lo que tenía en su corazón? Para que Dios la hubiera visto como la escogida para que trajera al Mesías. Porque yo estoy seguro que aquí no queremos solo sobrevivir. Yo estoy seguro que queremos ser instrumentos escogidos por Dios, amén. Entonces María no solo fue una mujer que sobrevivió espiritualmente, ella fue un instrumento escogido por Dios. Y quiero que veamos hoy ese corazón. ¿Qué tenía María que Dios la vio como ese instrumento para traer al Salvador del mundo? Conmigo. Título de la clase: el corazón detrás del milagro. El corazón detrás del milagro. ¿Sí me oyen todos? ¿Sí me oyen? Sí. El corazón detrás del milagro. Ya no traigo el parlante más, toca traerlo desde el norte. Pero creo que acá funciona bien solo con nuestras voces. El corazón detrás del milagro. Vamos a ver el corazón de María. Vamos a Lucas 1. Vamos a ir a Lucas 1. Vamos a ir explicando ahí versículos por versículos. Lucas 1. Veamos ese corazón de María. Corazón de María, Lucas 1. ¿Llegaron? ¿Contigo? Lucas 1, 26 al 38, pero vamos a ir leyendo por partes. ¿Están ahí conmigo? Veamos. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. Bueno, ¿qué empieza acá primero? Dios manda un ángel a hablar con una joven. ¿Sabes más o menos históricamente cuántos años tenía María? Entre 13 y 15 años. Y entre los 13 y los 15 años, ¿qué estabas haciendo tú en tu vida? Estamos viendo Peppa Pig, no sé qué estabas haciendo, pero ella tenía de 13 a 15 años, ya estaba comprometida y ya tenía que hablar con un ángel. Imagínate el carácter que ya tenía esa muchacha, de 13 a 15 años. ¿Y qué significa estar comprometida? Bueno, el compromiso en ese tiempo era que un hombre le pedía la mano a la mujer y esperaban un año sin tener relación ni nada, sino el hombre estaba en ese tiempo buscando la casa donde iban a vivir, los recursos para hacer la boda. Al cabo del año tenían una fiesta, no era un día, no era una boda de un día, era una boda de 7 días celebrando el matrimonio. Imagínense qué increíble, 7 días de licencia, ¿ven? Y en esos 7 días pues ya el hombre se unía a la mujer y todo increíble, pero ella estaba en la fase de comprometimiento, o sea, un año, separaditos, cada uno arreglando las cosas, y habían mandado un ángel a hablar con ella. Bueno, vamos a ver qué habla el ángel, vamos al versículo 28. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. O sea, ella tenía miedo. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Wow. Imagínate esa escena, 13 a 15 años, imagínate esa niña. Yo creo, no sé en qué estaba pensando la niña, pero se le apareció un ángel. La Biblia dice que los ángeles no son muy hermosos, tienen muchos ojos y cosas, no sé cuál fue el ángel que se le apareció. Tú imagínate, María estaba claramente asustada, perturbada, y el ángel como la pasiva, tranquila, no te asustes. Imagínate el fantasma diciéndote no te asustes. ¿Qué es? Estoy soñando, ¿qué será? Y el ángel simplemente le bota una cosita. ¿Sabes qué? Un favorcito. Vas a quedar embarazada. Nada más y nada menos que del Salvador del mundo. Imagínate cómo estaba esa chica. 13 a 15 años,
y entienda, si ella quedaba embarazada en el año de compromiso, ¿qué significaba? ¿Qué podría pensar su esposo? ¿Se acostó con otra persona? ¿Me van a rechazar? ¿Me van a tratar? ¿Me van a lanzar piedras? ¿Voy a ser adúltera? Muchas cosas en su cabeza podría estar pensando. Tal vez ella hubiera pensado, tú imagínate tú a esos 13, 15 años que te dicen que vas a tener al hijo que va a salvar el mundo. Tal vez vendría a tu cabeza, voy a dejar morir al niño. Yo aún no sé cocinar. ¿Cómo voy a tener ese muchacho? Sí. Y si se me muere, ¿quién salva al mundo? Imagínate todas las cosas que podrían pasar por su cabeza. Y bueno, y si lo tengo, ¿qué va a pensar José? ¿Cómo le voy a decir que tuve un bebé de la nada? Imagínate todas las cosas que ella hubiera estado pensando. Ella hubiera podido ensimismarse y decir, ¿sabes qué? No voy a poder hacerlo. No soy capaz. ¿Por qué me están escogiendo a mí? ¿No se dan cuenta que soy una niña de 13 a 15 años? Ella puede haber sido orgullosa y centrarse en sus problemas. Pero veamos cuál fue la respuesta de María ante ese acontecimiento. Sí. Versículo 34, conmigo. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que vas a nacer lo llamarás Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decía que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Wow, ¿cuál fue la pregunta la respuesta de ella? No fue como, oye, ¿será que sí voy a poder? Ella hizo una pregunta de protocolo, de una, yo quiero, pero ¿cómo hacemos si soy virgen? ¿Qué expresa esa pregunta de ella? ¿Eso no expresó incredulidad? ¿No hubo falta de fe? ¿No hubo inseguridad, orgullo, pensar en ella? Ella dijo, ¿sabes qué? Increíble, de una, vamos a hacerlo. Pregunta de logística, ¿cómo si soy virgen? ¿Sabes? María no estaba dudando, María no estaba teniendo falta de fe. María estaba preguntando, ¿cómo lo haremos? Y eso significa que estaba dispuesta a hacer lo que Dios quería. Y el ángel le responde y le dice y demás, y ella podría pensar, ¿estás loco? ¿Cómo así que el Espíritu Santo me va a embarazar? ¿Y qué le voy a decir a José? Pero veamos la respuesta que dijo ella. Versículo 38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como se me ha dicho. Con esto el ángel la dejó. Wow. Una muchacha, chica, mujer joven de 13 a 15 años nos acaba de dar una cachetada espiritual. Una cachetada de qué es tener fe, qué es ser realmente humilde ante Dios. Que se haga conmigo como decir, aquí está tu sierva. ¿Te imaginas el carácter de María? ¡Wow! ¿Sabes cuál es el corazón detrás del milagro? Humildad. Lo único que pide Dios en tu vida es que tengas humildad. Dios no busca corazones perfectos. Dios no busca al que haya nacido en Cumbayá, en los edificios más caros. Dios no está buscando los más intelectuales. Dios no está buscando los más increíbles y arrogantes. Dios está buscando quién está dispuesto a lo que yo digo. Nada más. No es de un talento, no es un don, simplemente es tener la humildad de hacer lo que Dios dice. Y ese era el corazón de María. María era tan humilde que era como, ¿qué hacemos? Voy a hacer lo que tú digas, no me importa, yo lo hago. Por eso pasaron milagros en la vida de María. Bueno, después sabemos que María tuvo más hijos, ella no fue perpetuamente virgen, después tuvo más hijos, ahí en la Biblia lo habla. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Si tú quieres ver milagros en tu vida hay que tener humildad. ¿Qué es humildad? Es poder bajo control. La mejor manera de entender humildad es un caballito. ¿Has visto los caballos? El caballo si quiere puede matar al que lo está tomando, pero él decide ser humilde y dejarse controlar por alguien más. Humildad no es por debajearte, no es bajar tu autoestima, no es no tener amor propio, porque el mundo nos ha enseñado eso. Ser humilde, humildad es que te humillen y te traten mal, no. Es simplemente poder bajo control de Dios. Es simplemente decidir dejarte guiar por Dios. ¿Sabes qué? Es coger el volante de tu vida, que todos los días te estrellas así en los árboles y Dios maneja por mí porque no he podido con mi vida. Eso es humildad. Dios, no he podido más con mi vida. Y si yo pienso en mi vida, yo no sé qué hago acá. En serio, es como... He fallado muchas veces, vivía en una casa con mi mamá, en un garaje con mi hermano, dormía en un sofá.
Hasta los 16, 17 años seguía durmiendo en un sofá. Mi mamá con mi hermano, no había muchos recursos. No teníamos cómo pagar la universidad tampoco. Y en mi cabeza era como, ¿cómo Dios me ha permitido tantas cosas? No ha sido nada de que soy perfecto. Si nos ponemos a hablar de mis fallas, podríamos quedarnos aquí hablando todo el día. Una biografía completa de cómo fallo cada minuto y cada segundo en mis pensamientos, en mi vida. Pero lo único que pienso es cómo he podido llegar acá ha sido creerle a Dios. Simplemente, ¿sabes qué? Dios, tú lo dices, lo voy a hacer porque no tengo nada más que hacer en mi vida. Necesito dejar el orgullo de lado y toma Dios, toma mi volante y hazlo. No ha sido cosas increíbles. Si uno está acá no es porque ha tomado increíbles decisiones. No, solo he querido ser humilde a Dios y Dios trabaja por mi vida porque no sé cómo hacerlo yo solo. Necesito que Dios trabaje en mi vida. Soltar el volante de tu vida va a hacer que haya milagros increíbles. ¿Sabes a quién se opone Dios? Vamos a Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, 5 al 6. ¿Te acuerdas que Dios escoge a lo más vil de este mundo para que nadie tenga de qué enorgullecerse? Cuando te están escogiendo para un equipo de fútbol y eres el último. Bien increíble. Primera de Pedro 5, 5 al 8. ¿Llegaron conmigo? Sí. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo. Porque Dios es amigo de los orgullosos. No. Dios ayuda a los orgullosos. Tampoco. Dios le manda tareas a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. La única persona a la que Dios se opone, o sea, como que Dios está en contra, Dios está en contra de alguien, sí, está en contra de alguien que es orgulloso. ¿Qué es orgullo? Lo que hablamos el domingo pasado. Tienes una mejor idea de cómo hacer las cosas. La Biblia te dice, mira, hay que priorizar el reino, hay que hacer esto. Sí, qué increíble idea, pero voy a hacer lo que yo quiera. Y es el único pecado que ya hablamos en prédicas pasadas, es el único pecado que Dios no puede perdonar. No, sí. Es el único pecado que Dios no perdona, el orgullo. Y no es que no pueda, no es que no tenga el poder, es que Él no va a romper con tu libre albedrío para romper lo que tú quieres hacer. Orgullo es simplemente, ¿sabes qué? Yo tengo una postura, me quiero quedar en esto, voy a hacer todo lo contrario a la Biblia y quiero hacer eso. Dios no te va a obligar a hacer lo que dice la Biblia. Por eso es el pecado imperdonable. El orgullo es el único pecado que Dios no puede perdonar, porque Dios no va a romper con tu libre albedrío. Y orgullo lo mostramos de dos maneras. Hay soberbia, altivez, arrogancia, sentirse superior con tus ideas. Tal vez te ha ido también en tu vida que tú piensas que lo que tú piensas es lo mejor que dice la Biblia. Tal vez tienes un buen trabajo, tal vez te ha ido bien en tu vida, tal vez tus hijos han crecido. Y eso te llena de tanto orgullo que lo que yo pienso y creo es mejor que lo que dice la Biblia. Y hay otro tipo de orgullo que es de inseguridad, la falsa humildad. No, yo sé que no puedo, yo sé que no voy a ser capaz. Y parece súper humilde, pero no, eso es inseguridad y eso es orgullo. Porque quieres verte como tú te ves y no como Dios te está viendo. Quiero hacer ese contraste porque quiero animarte a que hoy salgamos de esta prédica siendo humildes. Es lo único que Dios pide en tu vida, que seamos humildes. ¿Qué es ser humilde? ¿Sabes qué? Quiero hacer lo que me están diciendo, no quiero tener una mejor idea. Solo quiero hacer lo que Dios me dice, no quiero hacer nada más. Eso hizo María. El ángel se le presentó y María no estuvo pensando, y esto y lo otro, aquí está tu sierva, hágase conmigo lo que quieras. Y trajo al Salvador del mundo. Si María hubiera sido orgullosa, tal vez Dios conseguía otra mujer, pero Jesús llegaba sí o sí. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser ese instrumento escogido por Dios? Yo quiero que cada uno sea escogido por Dios, que cada uno sea instrumento escogido por Dios, pero tenemos que tener humildad. ¿Conmigo? O quiero animarlos a que seamos humildes, que si vamos a celebrar el Día de las Mamitas, recordemos celebrarlo humildemente y es seguir la palabra de Dios. Sí. Ella creyó, actuó y punto. Nada de pero, nada de que tengo mejores ideas. Ella simplemente hizo lo que hizo la Biblia y toda su vida cambió. Hoy quiero hablarles de 2 puntos de cómo ser más humildes. ¿Sí? Hay muchas áreas donde tenemos que ser humildes, pero quiero hablarles de 2. Primer punto, humildad para verte como Dios te ve.
Humildad para verte como Dios te ve. Humildad para verte como Dios te ve. Vamos a hablar de identidad. ¿Han escuchado los Terian? ¿Sí? Bueno, para los que no saben, los Terian son personas que se identifican como animales. Entonces se ponen orejitas de perros, de gatos y empiezan a actuar como animales. Y si tú les preguntas por qué lo hacen, ellos dicen es que en el fondo me siento identificado con un gato o con un perro. Y tal vez nos da risa, no es como, es que qué rico. Pero todo eso falta de identidad. Y a veces también podemos vernos como perritos espiritualmente, cuando nos dejamos guiar porque tú vales por lo que haces, o por tu trabajo, o porque también rindes en tu casa como madre, o que también rinden tus hijos. Si no rinden, pierdes tu identidad. Pero antes de tu ser mamá, antes de tu ser trabajador, tú eres hijo de Dios. Entonces es imposible que puedas, bueno, no es imposible, pero no hay que buscar poner nuestra identidad en las cosas que hacemos. Mira 1 de Pedro 2:9. Vamos. 1 de Pedro 2:9 al 10. Entonces que vayamos primero a Mateo. Vamos a Mateo 3. Mateo 3, versículo, vamos a ver a Jesús, ese hijo. Mateo 3, versículos 16 al 17. Llega el primero. Mateo 3, versículos 16 al 17. ¿Todos ahí conmigo? Vamos. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Wow. Este es el momento en que Jesús empieza su ministerio. Jesús ya había bautizado personas acá, 0. Jesús no había hecho milagros, no había sacado demonios, Jesús no había levantado muertos. Jesús simplemente se ha bautizado. ¿Y qué le dice Dios? Este es mi Hijo amado y estoy complacido de él. ¿Qué significa eso? Algo muy profundo. Tu identidad no depende de lo que haces. Tu identidad no depende de lo que haces. Tú no dejas de ser valiosa si tus hijos no toman las decisiones que tú quieres que tomes. Tú no dejas de ser valiosa si tu casa no avanza como te gustaría que avanzara. Tú no dejas de ser valiosa si tu trabajo no va como tú quieres que vaya. Tú no dejas de ser valioso si no te va bien como te gustaría en la universidad. Claro, tenemos que ser excelentes en eso, pero si pasan esos temas en tu vida, no dejas de ser importante para Dios. Dios te ve como un hijo o una hija amada. ¿Cuál es el tema? Tenemos un problema en esa área, y es que tenemos una mejor idea de cómo nos vemos ante Dios. Somos orgullosos y, ¿sabes qué? Sí, yo sé que Dios dice que soy eso, pero yo soy alguien naturalmente inseguro. Y te empiezas a definir con algo que no es tu vida. ¿Sabes que yo soy naturalmente apático? Siempre me han dicho que soy iracundo. Y empiezas a definir tu vida o quién eres con cosas del mundo. ¿Sabes qué? Yo valgo si tengo buenos resultados en el trabajo y gano muchos millones de dólares. Si no, creo que somos alguien frustrados, fracasados, que no servimos para la sociedad. Pero eso es un engaño, eso no eres tú. La Biblia dice que tú eres un hijo o hija amada por Dios. Y el mundo, hay tanta crisis de identidad que todo el mundo quiere poner su identidad en algo. En alguna cosa está buscando poner su identidad. El tema es que eso no dura para siempre, y cuando eso se daña, ¿cómo queda tu vida espiritualmente? Hoy quiero animarlos a que sean humildes y verse como Dios los ve. No como tú crees que eres, no eres eso. Tú eres como la Biblia te dice que eres. Y para eso, ¿qué se requiere? Humildad. Ejemplos de eso. ¿Recuerdas María de nuevo? Allá, unos minutos atrás. María hubiera pensado: yo soy una chica acá que no sabe ni cocinar, puede pensar en cosas inseguras y yo, ¿por qué me están poniendo a hacer eso, lo otro, aquella cosa? Pero le dijo: acá está tu sierva, que se haga conmigo lo que quieras. Y ocurrió el milagro. Gedeón, por allá, un líder que levantaron en el Antiguo Testamento, él era un simple agricultor y Dios le dice que él es un guerrero valiente. Y Gedeón pelea: no, yo no soy eso. Que sí, que tú eres un guerrero valiente. Y lo creyó y libertó el pueblo de Dios. ¿O recuerdas David? ¿Cuál era el oficio de David? Un pastor. Ese oficio de pastor es el oficio como de los más denigrantes que a nadie le gustaba hacer. Los egipcios ponían a los hebreos a hacer de pastores porque para los egipcios era algo humillante.
¿Qué podría pensar David en su identidad? No soy nada. Pero ¿qué hizo David? David creyó de que Dios era su rey. Y Dios lo veía como rey. ¿Se acuerdan los apóstoles que estaban haciendo antes de que los llamaran? Pescadores. ¿Qué va a ser un pescador? Ni siquiera saben hablar, no saben hacer nada. Y Dios ya los veía como los líderes de la iglesia del primer siglo. Dios no ve la semilla que hay en ti, Dios ve el bosque que puede hacer esa semilla en ti. La idea es que tú debes creer eso. Dios podía creer muchas cosas en María, pero si María no lo creía, no se podía hacer nada. Yo quiero animarte a que te veas como Dios te ve. Dios te ve con el potencial que tienes, no con los errores que tienes. Necesitamos empezar a identificarnos con el potencial que tenemos para glorificar a Dios. Amén. ¿Cómo es eso de manera práctica? Imagínate que tú eres una persona que tienes miles de millones de dólares en tu cuenta bancaria. Tal vez en Produbanco, en Pichincha, en Guayaquil, en el Paygo, en el Deura. Tienes miles de millones de dólares en la cuenta. Ya, te imagínate, estás así increíble, tienes muchos millones de dólares, pero vives como un mendigo. Tienes muchos millones de dólares en la cuenta, pero estás aguantando hambre. Estás comiéndote un pan por día. Llegas a los hermanos, no tengo nada que comer, estoy súper mal, no sé qué pasa. Y la cuenta explotada de dinero. Así somos cuando no entendemos nuestra identidad con Dios. Dios dice, tú tienes el potencial de conquistar naciones, de hacer luz en tu casa, en tu vida, en todo. Pero tú andas, no, yo soy inseguro, no puedo hacer nada. Mi mamá, mi papá, tú hubieras declarado con mi papá, no puedo hacer nada. Ese profesor, el trabajo, la carrera. Y es como que da como una indignación santa, pero gasta toda esa plata, deja de comer solo un pan al día. Come salmón, cómete una buena hamburguesa, come bien. Pero así es cuando no entendemos nuestra identidad con Dios. Una indignación de deja de verte inseguro o insegura, haz lo que Dios te dice. Deja de ser orgulloso, gasta todos esos recursos que Dios te ha dado. Confía en que Dios te mandó a que conquistes naciones. Tienes que creer eso en tu vida. Tienes que creer que eres la persona más millonaria espiritualmente conmigo. Eso. Esta semana me animó mucho la vida de Gino, amén. Allá Brian Gino, increíble. Estaba empezando a tener discipulados con él y era como así, no, pues no sé si pueda. Y el mendigo, pero millonario en la cuenta, amén. Y era como, no, pero. Y la culpa lo definía, no sé qué, nosotros prediquen, no, pero ¿qué es lo que Dios te dice? No sé qué. Y él dijo de una, ¿sabes qué? Fue humilde. Y esta semana fue la primera vez que lo veo haciendo una charla bíblica en la poli, amén. Y fue increíble, hubo 9 invitados para la gloria de Dios. Ay, ¿cómo fue la charla? Pueden mejorar muchas cosas, pero el tema es que fue humilde y lo hizo. Y eso es lo que valora Dios. Y se dejó usar por Dios. Imagínate si Gino sigue siendo igual de humilde todos los días. No solo hacer una charla bíblica, algún día ir a una región por allá en Cumbayá, o de su familia. Pero todos podemos hacer eso si somos humildes. Si creemos cómo Dios nos ve. También me anima mucho la vida de Mateo, amén. Mateo lleva unas semanitas de bautizado, eso implica que tiene fresquito quién es con Dios. Está fresquito todavía como Dios lo ve. Todavía no se ha dejado de venir mucho por el mundo, amén. Está fresquito como Dios lo ve. Y estaba dando las buenas noticias en el devocional y estaba familia. Esta semana estuve evangelizando la central. Está solo, pero ay, no estoy solo, no puedo hacer nada. Me estoy muriendo espiritualmente acá solo en la central. No, él entendía que Dios lo mandó a conquistar naciones. Que Dios lo ve diferente. Y estuvo evangelizando toda la semana y está orando y soñando por una charla bíblica en la central. Tanto que el lunes van a tener tu primer estudio bíblico en la central. Amén. ¿Por qué? Porque él entiende que no se requiere ser perfecto, se requiere ser humilde. Dios me dijo esto, lo hago y punto. No hay que darle tanta vuelta a la cosa. Dios te dice una promesa, ay, ¿cómo? ¿Y qué? Hazlo y punto, va a pasar. Evangelizar, hazlo y punto, y vas a ver cómo Dios trae a las personas. Solo requiere que tengas humildad y dejar de verte como te estás viendo y verte como Dios te ve. Quiero animarte a que salgas a actuar como tal. Eres escogido para salvar esta nación. Créelo. Ay, este man loco, ¿qué nación, qué mundo vamos a cambiar? Si tú lo crees, ¿qué pueden hacer 12 pelagatos, 12 hombres? 12 hombres en el Antiguo Testamento evangelizaron toda Europa y Asia. Porque creían profundamente.
¿Qué puede hacer un solo loco naciendo de una mujer en un pesebre? Ese loco creía tan profundamente en su identidad con Dios que le dio libertad a todo el mundo. ¿Qué pueden hacer 7 locos? Bueno, 7 misioneros llegaron acá y ahorita la iglesia está en 32, 31 discípulos. ¿Qué puedes hacer tú solo? Muchas cosas, pero necesitas tener la humildad de creer como Dios te está viendo. ¿Conmigo? Vamos. Eres escogido para romper ese cristianismo barato. ¿Sabes por qué la gente no viene a la iglesia? Por malas experiencias que ha tenido con otros cristianos. Personas que se dicen llamar cristianas, pero viven una vida doble. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que no era cristiano? Que el cristiano tenía 2 horas ocupadas el domingo. De resto, entre semana es lo mismo que un no cristiano. Lo bueno de no ser cristiano es que tal vez no madruga 2 horas un domingo. El otro está durmiendo mientras el otro está un domingo 2 horas en un lugar. Pero en la semana no cambia nada. Y eso mantiene alejada a la gente. Porque ¿quién quiere ser cristiano si es como ser cristiano solo es para estar 2 horas ahí, pero sigo la misma vida? Ustedes son llamados a romper ese cristianismo barato que se ha ensamblado en el mundo. Dios te ha escogido para ser luz del mundo. ¿Conmigo? Dios. Tengo un reto ahí para ti. Escribe 3 mentiras que estabas creyendo de ti. 3 mentiras de tu identidad. Y no es un juego como, ay, sí, qué chistoso. Así no es ser orgulloso, no te rías de eso. Pon una escritura de cómo Dios te ve. Lleva eso en serio, porque el orgullo, Dios se opone a tu vida. Por eso no has cambiado, por eso seguimos igual, porque quieres seguir actuando de la misma manera. Definición de locura. Locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo lo mismo cada mañana. Sí. Locura es buscar cambiar tu vida haciendo lo mismo cada mañana. No va a pasar. Hoy quiero animarte a que hagas algo diferente. Mírate como Dios te ve. Segundo punto y último. Humildad para priorizar el reino de Dios y su justicia. Sí. Humildad para priorizar el reino de Dios y su justicia. Vamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. Vamos, Steven. Conmigo están animados, familia, los siento apagados, tristes, están reflexivos. Vieron el terian interior que tenían. ¿Qué pasó? Debemos estar alegres porque podemos ser humildes y avanzar con Dios también. ¡Vamos! Vamos a Mateo 6:33. Bien. Yo creo que nadie la ha escuchado, pero le damos. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué dice? Es una escritura bien básica que hemos siempre hablado en los estudios bíblicos. Sí. Y habla que debemos priorizar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Dios te va a dar las necesidades que tienes en tu vida. ¿Y por qué predico esto? Este tema quizás, digo en mi opinión, que es el tema que más hace que la gente no estudie la Biblia. Es la excusa más grande que tienen las personas para no estudiar la Biblia. La gente se excusa para no estudiar la Biblia porque es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Algún día cuando yo baje el trabajo, cuando baje aquello, cuando baje lo otro. Ahí sí, pero no están entendiendo y teniendo la humildad de entender que Dios cuida de tu vida. Y que Él desea algo antes, que tú priorices tener una relación con Dios. Sí. No, yo sé que no estudio la Biblia, pero Dios aún me ama así, todavía estoy lejos, retirada, pero aún Dios me está amando. Es como, no. La Biblia dice que si priorizas el reino de Dios y su justicia, Él te va a dar lo que necesitas. No, Él no me da lo que necesitas. Sí, Él te da lo que necesitas cuando priorizas. Tal vez estás pidiendo más de lo que necesitas. Y por eso te sientes muy insatisfecho. Todavía no llega esto y yo estoy priorizando, pero todavía no me pasa eso. Si no lo tienes es porque no lo necesitas. Sí. Porque Dios te da lo que necesitas. Vamos. Y tal vez nos ha faltado mucha humildad para entender este principio. Esa es la razón por la cual muchos tal vez no somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas. Muchos no somos fieles en asistir al reino. Muchos no somos fieles en vivir como discípulos. Porque no confiamos que Dios está cuidando tus necesidades. Mira un ejemplo de una mamita que tenía un poco de falta de fe, pero ya creyó en Dios y mira cómo Dios la cuidó. Primera de Reyes 17. Vamos a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. ¿Sí desayunaron? ¿Todos desayunaron? Sí, vamos. Si
Si ustedes tienen una relación con Dios, ya van a ser las personas más dichosas y las más alegres escuchando una prédica. Amén. Reyes 17, 7 al 16. ¿Llegaron? Digo. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías, y le dijo este mensaje: ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras él llegó por el agua, él volvió a llamarle y le pidió: tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le habían dicho Elías. ¿Qué fue eso? Humildad. De modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado, la palabra de Dios dice algo y va a pasar por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. ¡Guau! Imagínate, mandan a Elías a comer a un personaje que son los más pobres de la historia, las viudas. Las viudas en ese tiempo eran las personas con más pocos recursos que habían en la ciudad. Y no solo era viuda, sino que también tenía un hijo. Y llega Elías todo feliz y dice: me van a comer, increíble. Y llega un día la viuda y ¡dame de comer! Y la viuda, como, imagínate la historia de la viuda, triste, raquítica, a punto de morir, su hijo al lado, todos tristes. Es como, mira, solo tenemos esta última comida antes de morirnos de hambre. Imagínate esa situación. Solo tengo esto y si no me muero con mi hijo, ya no sabemos qué va a pasar. Pero sabes, Elías le inyectó fe. Mira, ¿sabes qué? Dame de comer ese pedazo de pan que Dios te va a dar más. Y la mujer, ¿sabes qué? No me suena, pero voy a haber pensado muchas cosas, pero ella fue humilde. Dios provee. Y ella le da el pedazo de pan. Y ahora imagínate Elías comiendo. Y ellos dos ahí le suena el estómago. Y el niño, tranquilo, mi hijo, tranquilo, deje que coma Elías. Y con dolor de estómago, crujiendo las tripas, y ella, muy rico, lo traigo. Imagínate todo lo que puede estar pasando por la cabeza de ella. Pero después de eso pasa el milagro. Ya no tenía no solo para comer un día, sino para todos los días. ¿Por qué? Porque esa mujer fue humilde. Ella decidió creer que si priorizo a Dios, Dios va a cuidar mi vida. Y Dios le recompuso la vida más de lo que ya tenía cuando estaba controlando. Si ella no le hubiera dado el pan, podía comer, pero se morían en unos días. Al darle el pan, tuvo más días para comer. Y ese es Dios con nosotros. Dios va a tocar tu vida y te va a decir: oye, confía, entrégame a tus hijos. Ay, pero son los únicos y ahí está mi identidad. Entrégame a tus hijos. Oye, confía en darme más tiempo que a tu trabajo. No, pero si no tengo el trabajo, no sé qué va a pasar. Tú sabes que me voy a morir y va a ser mi último trabajo. Confía. Oye, entrégame tus recursos. No, pero si yo no tengo tu controlado, no sé qué va a pasar. Vamos, bro. Y puedes decir: no, es lo único que tengo. No te puedo dar eso, es lo único que tengo. ¿Cómo me pides eso? Si es lo único que tengo. Si dejo de ser mamá, pierdo quién soy. Si suelto el control de mis hijos, ¿qué voy a hacer? Confía, dame tu hijo. Prioriza tener una relación con Dios. No es que botes el trabajo, no, prioriza a Dios en todas las cosas que estás haciendo en tu vida. Amén. Que yo arreglo más tu vida de lo que tú lo estás haciendo. Eso. Y eso fue lo que hizo Dios con la viuda. Arregló su vida más de lo que ella sola podía estar haciendo. Y Dios arregla tu vida más de lo que pensaba que tenías arreglada tu vida. Sí. Me anima mucho la vida de la señora María. No la María de Jesús, sino la señora María. Hay muchas Marías que me gustan. María es una mamita de la iglesia. Bueno, yo pedí permiso para hablar. Ella me dijo: sí, de igual.
Y ella llegó porque Brian estaba estudiando la Biblia. Estaba estudiando la Biblia. Y bueno, ya conocemos que Brian no es alguien fácil de tratar. Tenía muchos temas en su vida, se escapaba, mentía, llegaba escondido. Y cuando se demoraba un poquito, la señora María ya este man se perdió, ya no sé qué va a estar haciendo. Y claro, ya en su afán de mamá, ¿cómo controla a este man? No puedo controlarlo. Y un día las hermanas invitan a estudiar la Biblia de la señora María. Y ella decide soltar el volante de su vida. ¿Sabes qué? Estoy cansada de seguir manejándola. No controlo mis hijos, no controlo mi vida, mis finanzas. Dependo solo de la aprobación de mis hijos. ¿Y sabes qué? Yo quiero soltar el volante de mi vida a Dios. Y suelta el volante de su vida a Dios y empieza a estudiar la Biblia. Y es increíble cómo su corazón empieza a cambiar. Sí, vamos. Y empieza a haber cambios en la vida de Brian por la señora María, no porque Dios tomó el control de Brian. Y Dios sí cambia el corazón de las personas. Dios sí sabe el futuro de las personas. Sí. Pero Dios arregló mucho más la vida de la señora María que lo que ella podía haber hecho sola. La señora María estudia la Biblia y se bautiza y es nuestra hermana en Cristo. ¿Ven? Pero si tú te pones a hablar con ella, vas a ver cómo Dios está empezando a organizar su vida. Sí. Cómo ya no está dudando de si su hijo estará en un bar o dónde estará, sino ya sabe que su hijo está dando todo su corazón a Dios. Increíble. Porque suelta el control. Yo quiero confiar que Dios lo está haciendo. En sus finanzas tenía deuda, ¿sabes qué? Dios empieza a arreglar su vida, está vendiendo cositas, está saliendo de eso, pero porque decidió soltar el control. Ya su autoestima no está en lo que digan sus hijos mayores, sino en lo que dice Dios de ella. Y es una mujer con seguridad, firme, sembrada en la roca. ¿Por qué? Porque soltó el control. Sí, vamos. Yo quiero animarte a que seas humilde hoy. Suelta el control de tu vida. ¿No has visto cuántas embarradas has tenido de tanto estrellarte con árboles? Suelte, Dios, puedes manejar por mí, por favor, que yo no veo todo el panorama. Tú estás viendo un abismo y Dios es como, amén, sigue manejando por ti. Eres tan orgulloso que ni te dejas ayudar. Pero si tan solo fueras humilde, Dios, ¿cómo hago? Dios te arregla tu vida. Vamos, bro. Pero necesitas soltar el control de tu vida. Sí. Quiero animarte a que seas humilde y confíes que Dios es el Dios que te provee. Sí. Estudia la Biblia, estudia la Biblia y ten una relación con Dios profunda. Vamos, bro. Estudia la Biblia. No es que después, es que ahorita estoy cansado. No seas orgulloso, estudia la Biblia. Sí. Excusa solo es orgullo en no querer estudiar la Biblia. Predica, brother. Te pido que estudies la Biblia y veas cómo es increíble cuando Dios maneja. Eso. Dios va a hacer como hasta la tata, pero Él sabe dónde va. Te vas a sentir en una montaña rusa increíble, pero Dios tiene todo bajo control. Sí. Suelta tu control, suelta el timón de tu vida. ¿Cómo hacerlo? Ser humilde. Sí. Deja las excusas, sé como la viuda, como María, también como la otra María, pero suelta el control de tu vida, ¿ven? Amén. Solo imagínate cómo va a ser tu vida las próximas semanas. Si tú dejas de poner peros cuando te hablan en un discipulado. Vamos. Si tú dejas de poner peros cuando te dan un reto en un estudio bíblico. Vamos. Si tú dejas de poner peros cuando te hablan algo en una prédica, cuando Dios te habla en tus tiempos con Dios. Si no simplemente dices, aquí estoy, envíame a mí. Soy tu sierva, soy tu siervo. Van a haber personas bautizándose todos los días. Eso. Su carácter no va a durar cambiando unas semanas, unos años, sino días, porque solo toman la decisión porque eres humilde. Todo va a ser rápido. Tu familia en unos meses va a estar acá sentada haciendo discípulos. Porque decidiste ser humilde y cambia tu carácter, tu vida, tu corazón y va a ser increíble tu vida. Quiero animarte que vamos a ver en julio la iglesia duplicada. Y cada uno de nosotros somos humildes. Vamos. Humildes para hacer lo que diga la Biblia. Que cuando Dios hable, tú sabes las únicas palabras que vas a decir. Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Sí. Envíame a mí y para Dios sea toda la gloria.